El siguiente programa es una realización de Coopi Radio, emisora institucional de Coopi Drogas. Somos Coopi Radio, unidos contigo. Ya tenemos las 10 de la mañana, 10 minutos, 10 y 10. Y como yo les comenté hace un ratico, yo los invité para que siguieran acá muy conectados con nosotros, con Coopi Radio, porque llega Mindful Living, un programa que yo sé que a ustedes les gusta mucho y lo sé porque ustedes participan a través de nuestra línea de WhatsApp, a través de nuestras redes sociales. Entonces desde ya yo les cuento que está habilitada nuestra línea en el 318-782-7360. Les recuerdo, 318-782-7360. Yo le doy la bienvenida a esta hora de la mañana nuevamente a los micrófonos aquí de Coopi Radio, y que ella ya debe estar ahí muy seguramente con su café, a Sandrita Reina. Sandrita, buenos días. Buenos días, David, y no te equivocas, tienes toda la razón, aquí con mi taza de café, contenta de estar nuevamente con ustedes y hoy listos a contarles un poco más de lo que es Mindful Living y de este tema que hemos venido trabajando, que es la estética de lo invisible. Entonces, bueno, los quiero invitar a que participen, a que nos oigan, a que conecten con nosotros con esta idea donde queremos abrir nuestra mente primero a pensarnos como artistas de nuestra propia vida, como diseñadores de nuestras experiencias, como compositores de nuestro discurso de vida y a la idea de tener una vida con una estética que nos ayude a vivir bonito. Hoy voy a empezar un poco diferente. Hoy quiero hacerles unas preguntas. Quiero que recuerden que les he dicho que la vida o esta gran biblioteca universal de vida funciona para todos de la misma manera. Funciona como un Google. Yo tengo que meterme y hacer las preguntas adecuadas para que la vida me responda lo que yo necesito oír. No estamos solos y tenemos una inteligencia interna de la que yo les he hablado, que está en nosotros, que no es nuestra mente, sino que es nuestro corazón, es nuestro amor, es el amor de nuestra familia, son los valores desde los que nos hemos cultivado, es esa inteligencia del amor, esa inteligencia cardíaca la que nos da la información y la que nos dice de qué manera podemos ayudarnos a transitar en esta hermosa experiencia de ser humanos, que como ya todos hemos vivido, hay días que son chéveres y otros días que no son tan chéveres, ¿o no, David? Así es, Sandrita. Entonces, hoy dije, vamos a empezar diferente. Yo les he dicho, chicos y chicas, y todas las personas que nos están oyendo, háganos preguntas. Entonces hoy les voy a ayudar con 10 preguntas que creo yo son muy importantes en este tema de la estética de lo invisible, en este tema de Mindful Living, pero sobre todo en el tema de vivir bonito, en el tema de tener experiencias y en el que nos podamos pensar a nosotros mismos como seres humanos, artistas, dueños de la vida que nosotros estamos experimentando, como los responsables de esta creación que cada uno tiene de su vida, como los responsables de las historias que está contando. A mí me llama mucho la atención que esta franja venga después de la franja en la que Laura nos está compartiendo el cine y las películas que ella hace su investigación y nos recomienda ver. Así es la vida son historias que nosotros vivimos, películas que nosotros mismos protagonizamos y series de películas que se repiten o se hacen remake a lo largo de la vida. Laura ahora nos estaba hablando que iba a volver a... ¿Quién fue el príncipe del rap? Sí, algo así. El que nos dijo Laurita que el príncipe del rap, que Will Smith iba a volver a hacer como un remake del príncipe del rap.
Así es nuestra vida, así es de asombrosa nuestra vida, que podemos llegar a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, 50, 70 años y sin darnos cuenta, cada cierta temporada estamos repitiendo las mismas películas de vida. Entonces voy a compartirles a ustedes las 10 preguntas claves en la estética de lo invisible. Es más, voy a ponerlo aquí en mi computador. Preguntas claves en la estética de lo invisible. Primero, ¿cómo paso de una imagen a otra imagen? O desde lo que estamos viendo de las películas y de estas historias que nosotros nos contamos y nosotros vivimos, ¿cómo paso de una película a una nueva película? O, mejor aún, ¿cómo yo, siendo la Will Smith de mi vida, no hago un remake del Príncipe del Rap porque ya pasó? Y me animo a hacer una cosa nueva. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿por qué no es fácil dejar la imagen anterior? O sea, ¿por qué Will Smith tendrá en su sentir y en su corazón la idea de hacer un remake del Príncipe del Rap? ¿Qué creen que él quiera recordar de esa historia anterior? ¿Por qué la quiere revivir? Tercera pregunta, ¿nosotros queremos renovar nuestras historias? ¿Nosotros queremos renovar nuestra imagen? Es muy importante porque si no queremos vivir otra cosa o no nos queremos ver diferente, pues bueno, me da curiosidad. Cuarta pregunta, y esta se la voy a hacer a David y a las personas que nos están oyendo. Chévere que me respondan alguna de estas 10 preguntas. David, ¿tú crees, no sé si tengas tengas pensado tener hijos, pero quiero que te imagines que algún día tienes nietos o a tus sobrinos o hermanos pequeñitos? Si tú llegaras a tener cierta edad en la vida, o bueno, hoy, ¿tú crees que te puedes sentar con esas personas pequeñas y contarles tus historias de vida? ¿Tú crees que hoy tienes historias de vida que contarles a las personas pequeñas que están alrededor tuyo? Así no nos imaginemos más adelante que tengas hijos y nietos. Uh-huh. Pero hoy, David, hoy los oyentes, ¿tienen historias que contarles a la gente que quieren o a la gente que está empezando a nacer? Sí, claro. ¿Cuántas? Más o menos, ¿cuántas historias tienes? O tú dirías, mira, Sandra, tengo una historia, o tengo 3 historias súper interesantes. Si quieres compartir alguna, chévere, si no, pues la cantidad de historias. ¿Tienes historias? Hoy tendrías como sentarte una noche a contar tus historias y tener el interés puesto en tus historias de la gente que te rodea. Sí, básicamente, o sea, sí serían más o menos entre unas 3, 4 o hasta 5 historias, pero la que verdaderamente es o que ha marcado mucho es el por qué estoy donde estoy ahorita y lo que estoy haciendo. Muy bien, esa pregunta es también para todos. Yo quiero que nos compartan, al igual que David, si tienen esas historias que contar y si tienen la historia que contar. Quiero que se imaginen si llegando a viejitos ¿cómo van a contar esas historias? Uh-huh. Si las van a contar con un halo de tristeza, si van a contar esas historias con un halo de alegría, si las van a contar con cariño, si las van a contar simplemente con la experiencia de contar. Imagínense qué matiz tendría esa historia. Por ejemplo, hoy, David, ¿qué matiz tiene esa historia, la historia que tú contarías de cómo has hecho hoy para llegar al lugar donde estás y a estar hoy aquí sentado en este instante conmigo compartiendo este tema de la estética de lo invisible a través de los micrófonos de Copy Radio? ¿Qué matiz? Yo digo que sería así súper bonito, o sea, como muy cálido, muy colorido
en el buen sentido, ¿sí? Como que Sí, algo así. qué chévere. Y quiero que sepan de lo que hemos hablado, hasta ahora voy en la pregunta cuarta. Ujú. Voy a compartirles un poco de mi experiencia en estos días con las personas con las que yo trabajo en terapia individual o en los talleres en los entrenamientos. Y hay alguien que está haciendo una transición entre su antigua historia de vida a su nueva historia de vida. Inclusive está en un momento en el que se está separando y está dejando su vida en otra ciudad para irse a vivir a otra ciudad. Ok. Hablando con esta persona, el matiz con el que está contando su historia tiene un matiz con cierto halo de tristeza, pero también con cierto halo de confianza y fe en la vida de que vienen cosas nuevas. Me parece muy curioso que, el tiempo el tiempo que esta persona lleva en la transición de salir de su historia anterior a la nueva historia que él quiere, lleva bastante tiempo. Estamos hablando de una historia que le ha costado un poco soltar y que viene a una nueva historia donde todavía no hay como la seguridad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces duramos mucho tiempo viviendo la misma historia, o hay historias en nuestra vida que se vuelven la historia y se quedan mucho tiempo siendo la historia, ¿sí? Ujú. Entonces, aquí viene desde esto que acabo de decir la siguiente pregunta. La quinta pregunta. Pero dime. Antes de irnos a la quinta pregunta, Sandrita, pues de hecho por acá ya nos están escribiendo y nos dicen, yo sí, le contaría mis historias de vida a mi hijo, yo las contaría como un cuento con mucho cariño. Muy bien, qué bonito contárselas como un cuento. Los cuentos tienen una cosa muy chévere cuando nosotros podemos contar la vida de nuestros hijos como un cuento. ¿Tú qué habilidades crees que tiene el narrador? Y quiero que veamos al narrador como el artista o el protagonista en la estética de lo invisible. Sí. Cuando esta persona dice, se los quiero contar como un cuento, con color y muy divertido, ¿tú qué habilidades crees que tiene ese narrador? Primero te va a ayudar. Primero la habilidad de poder crear un cuento. Sí. ¿Cierto? Porque yo puedo contar cosas cortas, pero un cuento en su estructura narrativa, ¿qué componentes tiene? Tarán. Acordémonos del lenguaje de primaria. Lenguaje primaria, uy, Dios. Y los primeros días de bachillerato. Pues o sea, el inicio. El inicio, muy bien, Sí. David, sí, el inicio, súper bien. Ajá. Luego el inicio, ¿qué viene? El nudo. El nudo, muy bien, y luego el nudo, ¿qué viene? El desenlace. El desenlace. Y el desenlace en todos los cuentos tiene una palabra clave que es La conclusión. la conclusión. La conclusión, O mira sea, que no es ni siquiera, bueno, es sí. del observador, del Ajá. lector. Pero todos los cuentos tienen una palabra al final. ¿Cuál es? El final. El final. Muy bien, David. Muy, muy bien. Me gusta trabajar contigo porque tienes una capacidad de recordación, de recordar muy, muy interesante. Y no te da miedo hablar, eso me parece chévere. Uh-huh. Muy bien, esta persona dice, quiero contarle la vida a mi hijo como un cuento, con color, con alegría, ¿sí? Nuestra vida, señoras y señores, es un cuento. Estamos viviendo cuentos de vida. Por eso les digo de historias o de películas. El poder ver la vida como un cuento gracias a nuestro oyente, gracias a David y gracias a mis clases de lenguaje en el colegio donde yo estudié, tiene esos componentes. Tiene un inicio,
tiene un nudo, tiene un desenlace, pero sobre todo tiene la palabra fin. Todos los cuentos tienen esa estructura. Es muy chévere empezar una historia nueva. Es incómodo llegar al nudo de la historia, o puede que sea chévere llegar al nudo de la historia. Cuando el nudo pierde fuerza, viene el desenlace, pero muy pocas personas sabemos ponerle el fin a una historia y volvemos como en bucles o como en la estructura de la espiral a repetir ese mismo cuento, dando varios inicios a varias historias, repitiendo los mismos nudos, repitiendo entre comillas los mismos desenlaces, pero devolviéndonos por no saber poner fin a las historias que vivimos. Por eso para esta mamá o este papá que va a tener la habilidad o tiene ya la habilidad y la idea en su cabeza de contarle a su hijo las historias, es muy valioso que sepa ponerle un final a cada historia que le cuenta a su hijo y, como David dice, llegar a una conclusión. La conclusión es muy, muy importante, David. ¿Tú por qué crees? Porque pues, inclusive tú fuiste el que dijo conclusión. Rayos. No, pues yo creo que... ¡Rayos! Yo creo que es importante o es porque, o sea, ya después de como, o lo veo yo así en este momento, no sé, hablando lo que me sale así. Sí. Lo veo desde el punto de que pues ya que le di ese fin a la historia y que ya estoy en una nueva historia, ahora yo cómo la veo y qué es para mí esa historia. Muy bien, lo acabas de decir como es. La vida, al igual que los cuentos, no hay que pensarlos mucho. La vida es así de simple. ¿Por qué nos cuesta ponerle fin a las historias? Como a la persona con la que yo estaba hablando ayer. ¿Por qué le ha costado ponerle fin a esa historia? Una historia que le ha generado confusión, una historia que le ha generado dolor, es una historia de separación, es una historia de dejar su vida, pasarse de una ciudad a otra ciudad y todo lo que alrededor de esa historia ha sucedido. ¿Por qué no le ha podido? ¿Por qué no ha logrado ponerle fin a su historia? ¿Por qué? Porque no ha logrado generar una conclusión o no ha generado esta historia me enseñó esto. Las imágenes que, no sé si los niños que están creciendo hoy con la tecnología y con el distanciamiento puedan tener lo que yo tuve, lo que tuvieron mis padres y lo que yo sé que tuvo esta mamá que le va a contar las historias a su hijo y lo que sé que David también alcanzó a tener, lo sé, es el sentarse a oír los cuentos de las abuelas o el sentarse a oír los cuentos de los papás. En mi época había un televisor en la casa, entonces no era que nos sentáramos a ver televisión todo el tiempo. Había la abuela, que es yo creo que esta abuela que fue la mamá del esposo de mi mamá, bueno, okay. Mi abuela, ella tenía 1000 historias y todo el tiempo te estaba contando historias y nosotros lo que hacíamos era oírla e imaginarnos lo que estaba pasando y podíamos estar toda una tarde, toda una noche o un muy buen rato oyéndola porque además tenía una habilidad para la oratoria preciosa. Y era que la voz, los tonos, los puntos de quiebre en la historia, cuando llegaba el fantasma y cuando el fantasma se iba y se daban cuenta que era una sombra de un gato que había cruzado una vela y que el fantasma no existía, te tenía todo el tiempo amarrado ahí. Entonces, quisiera saber, antes de irnos al corte musical, ya que llegamos a la mitad del programa, quiero saber si ustedes han tenido esa experiencia, qué historia recuerdan de niño, qué cosa y de qué manera sus padres o la gente que los quisieron les contaron historias. Y lo bonito de esas historias, qué enseñanzas les dejaron, qué conclusión pudieron ustedes tomar gracias a alguna historia que les hayan contado donde ustedes hayan podido aprender. Y donde hayan dicho, hey,
esto que le pasó a tal persona desde esta historia, yo lo voy a aprender para cuando me toque vivirlo diferente. No sé si me hice entender, dime David, que a veces me extiendo un poquito. No, sí, o sea, pues en esa parte sí quedamos claros, o sea, yo lo entiendo desde el punto de como qué historia de pronto uno coge de referencia para decir, no debo hacer esto para no llegar ahí. Eso. O qué tan chévere vivió esta persona que yo Ajá. también lo quiero repetir. ¿Sí? Es eso. Y saber si vivieron ese tipo de experiencias, si tuvieron en su familia alguien que contaba los cuentos y los entretenía a través de la manera en la que contaba esas historias. Ujú. Y después de nuestro corte musical vendremos con las otras 5 preguntas. Si Ok. tienen respuestas, los esperamos. Claro que sí, yo voy a recordar el número por si ahí tenemos gente que se acaba de conectar y nos quiere escribir, pues lo pueden hacer, ya saben, a través del 318-782-7360. Esa es nuestra línea de WhatsApp, 318-782-7360. Entonces, Andrita, nos vamos a nuestra pausa musical. Listo, Y los esperamos de vuelta. claro que sí, ya volvemos. Es más, quisiera invitarlos a que escuchemos la canción de Terciopelados que viene en el corte y que vean la historia que nos están narrando, que Andrea Echeverry nos está narrando ahí. Y Ujú. así no tengan preguntas de su vida personal, cuéntenme si la historia que estos artistas cuentan en su música, Ujú. ¿qué les llama la atención de ahí? O si Ok. sienten que ellos están narrando historias. Ok, entonces si quieren nos vamos de una vez con la de De Aterciopelados, una ¿te vez, parece? de Listo. una, Diez listo. treinta y uno, nos vamos a nuestra pausa entonces.
Queremos estar más cerca de ti. Escríbenos a nuestro WhatsApp 318-782-7360. ¡Qué chévere! Queremos estar más cerca de ti. Escríbenos a nuestro WhatsApp 318-782-7360. ¡Qué chévere! El sistema remix, que se acabe la crisis, papi, baby, la tierra es VIP, vaya, los sistemas gozando la playa. Mojarra, frita, camarón, chibi, chibi, mi caldero de arroz, yo voy a ganar. Uy, mojarra, frita, camarón, chibi, chibi, mi caldero de arroz, yo voy a ganar. Hey, 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 yo voy a ganar. Pico de viejo, pollo y arena, yo voy a ganar. Frontera, barre como escoba, nadando en la brisa como cojinoa, eléctrica, el sistema y la zona. Sabor y hueva. Ahí te acompañe, te trae tu playa y te trae sabor y hueva. Pero que te acompañe, te trae tu playa y te trae sabor y hueva. Sabor y hueva. Ahí te acompañe, te trae tu playa y te trae sabor y hueva. Llévanos en tu celular descargando la aplicación TuneIn completamente gratis. Copi Radio, unidos contigo. Búscanos como Copi Radio y actualízate del mundo copidroguista.
seguir haciendo remakes antiguos de películas ya pasadas de moda. Cuarto, si llego yo a viejito, tendré muchas historias, muchas películas que contarles a mis hijos o nietos. Y aquí voy a abrir una pregunta A, una pregunta B. ¿Tendré muchas historias y experiencias de vida que contarles a mis nietos o estaré contando las historias de otros? Esto es muy, muy importante, muy chévere. Quinta pregunta. ¿Quiero crear más experiencias de vida? ¿Quiero sentarme a diseñar nuevas películas o ya me siento cómodo con lo que tengo? Listo. Aquí viene pues nuestra sexta pregunta. Me interesa conocerme desde mis experiencias, desde mis películas de vida, desde mis imágenes de vida, o estoy ligado a la experiencia de otros. ¿Tú lo habías pensado así alguna vez, David? No, no de esa forma, la verdad, y deja mucho que pensar. O sea, escuchando la pregunta como tal de que si me interesa, o sea, conocerme desde mis experiencias o simplemente estoy ligado pues a una, pues es como que ahí de una lo pone a reflexionar a uno y es como ¿qué he hecho hasta ahora? Eso es. Entonces, pues no sé, lo tomo de pronto por ese lado, así, de esa forma, en cuanto a cómo estoy viviendo ahorita y cómo me estoy viendo, sí. Y si sigo ligado a esa o si ya quiero conocerme pues también desde esas otras experiencias. ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿De conocerte a través de otras? Sí, pues digamos que eso ayuda el conocerse uno desde las experiencias de vida. Muy bien. Séptima pregunta. ¿Ustedes tienen la habilidad de escuchar sus deseos? ¿Tú escuchas tus deseos? ¿Nuestros oyentes escuchan sus deseos, sus sueños, los impulsos que hay dentro de ustedes? ¿Por qué es importante oírlos? Porque son nuestros deseos y nuestros impulsos los que nos mueven a transitar de una antigua experiencia o de salir de una película y de producir una nueva película. Aquí es muy importante, si nosotros no, son nuestros deseos los que nos mueven a hacer algo diferente. ¿Ustedes escuchan sus deseos? David, ¿has escuchado tus deseos o a veces los has callado un poquito o a veces les has dicho, no, deseos, esperemos 6 meses, esperemos 1 año? Sí, mira que sí, de pronto no he dicho como, bueno, si esperemos tanto tiempo, sino que a lo mejor de una vez uno se cierra y puede ser por ese miedo de lo que pueda suceder. Muy bien, ese miedo a lo que pueda suceder es básicamente lo que sucede cuando en nuestro cuento de vida, al darle el inicio, al habitar el nudo y al llegar al desenlace, como no le hemos hecho la reflexión y el aprendizaje, no nos hemos quedado con la moraleja, pues nos cuesta en algunos momentos escuchar nuestros deseos y abrir las puertas a nuevas experiencias y cerrar las ventanas a las experiencias que ya se terminaron. Pues por lo general, cuando aplazamos nuestros deseos, cuando los guardamos en los cajones de nuestra alma y los dejamos allá quietos como vocecitas olvidadas o voces escondidas, es porque no le hemos hecho la moraleja a la historia que acabamos de vivir o no nos gusta la moraleja que la historia nos dejó. Hay momentos en la vida donde las moralejas no son tampoco chéveres, ni son las más convenientes para nosotros mismos. A veces somos responsables de los aprendizajes que tenemos y como no nos gusta, pues nos cerramos y queremos que las cosas sean diferentes y al no aceptar lo que es y al no verlo como es, pues
tampoco podemos hacerle la moraleja a una historia, no le podemos poner esas palabras tan bonitas que tienen los cuentos, que es fin. Ahí voy a compartirles a ustedes algo que era la manera en la que mi hija creció escuchando los cuentos. Yo, como ustedes saben, estudié diseño gráfico y una de las materias que a mí más me gustó en la universidad fue ilustración infantil y literatura infantil. Entonces, pues se podrán imaginar los cuentos que yo le contaba a Michelle. Entonces a ella yo le contaba un cuento, le contaba cuentos de ilustradores y de escritores extranjeros y le contaba cuentos diferentes. Ella pequeña tenía una pijamita verde que iba desde los zapaticos hasta el cuello, como un vestidito todo enterizo. Y pequeñita ella tomaba el cuento que le gustaba, se bajaba a la habitación de mi mamá y de mi papá, se metía en la mitad de ellos dos y quería que le contaran, que le leyeran el cuento. Entonces Alex empezaba a leer el cuento a mi hija. Y cada vez que llegaba al fin, ella decía, otra, entre el hielo, siempre es, ella dejaba el cuento Capita Roja, y él mezcló al Capitán Garfio de Peter Pan con Caperucita Roja. Ok. Mi hija se chupaba el dedo pequeña y él terminó el cuento con, y el Capitán Garfio se metió a chuparse el dedo. Y Caperucita Roja salió a bailar con el lobo y con el cazador. Siempre le contaba los finales diferentes y aunque fuera el mismo cuento, siempre era una nueva historia que contar. Okay. Por eso les pregunté a nuestros oyentes si tuvieron esa experiencia donde papá y mamá les leyera los cuentos. Entonces, cuando yo voy al pasado de mi vida y observo esa historia, me he dado cuenta que la vida es un cuento y que tú puedes tener el mismo cuento, la misma carátula del cuento, pero puedes cerrar los ojos y contar la historia que tú quieras. Uh-huh. Entonces, de esa manera mi hija tuvo su contacto con los cuentos y con las historias infantiles. Nunca fue la misma historia, nunca Caperucita fue la misma Caperucita, nunca el lobo fue el mismo lobo malo, nunca el Capitán Garfio, no siempre el Capitán Garfio fue el malo del paseo. Uh-huh. Y no siempre Peter Pan volaba. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué te imaginas tú, David? ¿Qué te llama la atención de eso que te acabo de contar? Precisamente, o sea que todo depende cómo nosotros lo veamos. Obviamente sí hay que darle un final, porque pues si no, no vamos a concluir nada. Pero la clave está pues en nosotros mismos. Si aprendemos de otras historias o si tomamos esas referencias, asimismo tomarlas para nosotros y ver qué final le puedo dar yo a mi historia. Muy bien, cuando yo le doy un final, la estructura hay otro símbolo que quiero insertar en todos los que estamos aquí oyendo esta locura que se llama la estética de lo invisible, y es el símbolo de la espiral. Uh-huh. A nosotros nos enseñaron la estructura del tiempo de la vida como una estructura lineal. Creemos que como los cuentos es un inicio en un punto y un final en línea recta. Por eso también es que nos cuesta avanzar de historias en historias. Por eso es que también nos cuesta volver al inicio, porque creemos que nos estamos devolviendo. Dime si esto quedó claro. Sí, hasta el momento sí. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, hemos aprendido que la línea de tiempo y la línea de vida es una línea que inicia el día que nacemos y va lineal hasta el día en el que ya dejamos de existir dentro de nuestro cuerpo y vamos a donde después de la muerte vayamos o no vayamos. Entonces creemos que la línea de vida es un punto en el que nacemos, una línea recta
hasta donde termina, y que las historias de vida y los finales de nuestra vida van marcados en esa línea de tiempo con cositas donde, por ejemplo, día de nacimiento, 22 de junio de 1980, primera comunión, 3 de abril de 1989, matrimonio, tal fecha, hijo, tal fecha, estudio, grado. Así es que nosotros tenemos vista nuestra vida. Sí. En la estética de lo invisible y en la práctica del mindfulness, pero sobre todo en la estética de lo invisible, en el que nos pensemos como artistas, quiero insertar el espiral. El espiral es una línea de tiempo que no es recta, son círculos, son ciclos, y nosotros vivimos la vida como eternas historias. Imagínense a mi hija eternamente bajando a que Alex le cuente la misma Caperucita, pero de diferentes maneras, dándose la oportunidad de estar habitando el mismo cuento siempre, pero con diferentes moralejas, habitando diferentes protagonistas y muchas veces cambiando el cuento. Esto es lo que la estructura en espiral me permite a mí ver mi vida. Entonces, mi vida no es una línea recta. En la estética de lo invisible, la frase que dice "para atrás ni para coger impulso" no existe, porque en la estética de lo invisible no existe atrás. En la estética de lo invisible no existe el pasado, no existe el presente, ni existe el futuro. En la estética de lo invisible dice, existe el punto donde tú te estás dando cuenta que en el cuento de Caperucita Roja, hoy no eres Caperucita Roja, sino eres el lobo feroz. Donde eres el lobo feroz, pero no eres el malo del paseo, sino eres el mejor amigo de la abuelita y de Caperucita. ¿Sí? Sí, okay. Entonces, en la estética de lo invisible, el concepto del tiempo no es lineal, sino es un concepto de tiempo en espiral. Es una lectura, una narrativa de tu vida en espiral, donde te das la oportunidad de vivir plenamente los inicios, los nudos, los desenlaces, pero de construir tú una moraleja. Entonces, cuando David construye su moraleja de su historia de vida, dice, ok, mi moraleja es esta, y mi moraleja hoy me dice que tal personaje, estamos con Caperucita Roja. Caperucita Roja es la protagonista de su historia. Ella termina el cuento tradicional que lo recopilaron, creo que fueron los hermanos Grimm, y Caperucita Roja, si no estoy mal, la escribió Charles Perrault. Yo soy la Caperucita Roja de mi vida. Terminé de contar el cuento que me propuso el autor, pero cuando llego al fin me doy cuenta que de pronto le hice daño al lobo y que el lobo no era tan malo como parecía. Entonces yo digo, ok, voy a ver mi vida como una espiral y voy a volver a empezar mi historia, pero esta vez me voy a hacer amiga del lobo. ¿Tú qué crees que pueda pasar con esa Caperucita Roja a la vuelta de 10 historias donde lo ha hecho diferente? Ush, creo que igual alguna la va a identificar, ¿no? Alguna, muy bien. Acabas de decir una cosa muy importante y es, alguna historia la va a identificar. Y la va a identificar no en el concepto de una línea de tiempo lineal, sino la va a identificar en el concepto de una línea de tiempo en espiral, donde ella va a decir, wow, yo pensé que yo era una niña de caperuza roja, que tenía que coger el camino largo, que tenía que darme cuenta que el lobo me está engañando y tenía que salir a pedir ayuda y auxilio a un leñador para que matara al lobo. Hoy me identifico con que soy una caperucita que puede escuchar a su mamá, que puede elegir el camino apropiado, que no se va a distraer en el camino y que se va a hacer amiga del lobo, porque no es necesario la violencia en el cuento. Esa es la identificación. Cada vez que nosotros volvemos a vivir experiencias o cuentos en nuestra vida, pero nos llevamos en nuestra alma y en nuestro corazón la moraleja, podemos, entre comillas, vivir la misma portada y contraportada del cuento,
pero cada vez que la espiral nos permite hacer el ciclo, podemos identificarnos siempre diferente. Y es esa identificación del vernos diferente donde habita la estética de lo invisible, y es donde solo el aprendizaje y la lectura que Caperucita Roja puede hacer de su cuento, lo que le va a permitir decir, oiga, ya llevo 30 años siendo la misma Caperucita, ¿por qué no volver a empezar y hacerlo diferente? Pues en la estética de lo invisible aquí inserto este concepto de la espiral y el concepto del tiempo. El tiempo en la estética de lo invisible no existe. No existe el pasado, el presente ni el futuro. Inclusive hay términos como que vivir el presente es lo más importante, donde en la estética de lo invisible no existe el presente, porque el presente, si lo entendemos dentro de una línea de tiempo recta, el presente termina volviéndose nuevamente un punto que inclusive me puede llevar a la inacción. Es el darme cuenta, mi moraleja hoy es, va a empezar agosto, hay una moraleja de mi vida entre enero y julio. Esta moraleja me permite identificarme con un matiz de mi personaje de vida donde ya no lo quiero igual. Entonces, por ejemplo, Caperucita Roja hoy, 25 años después, empezando un nuevo semestre de su vida, o viviendo una historia como la que vivió la persona que yo les estaba contando, donde su vida está cambiando mucho, donde se está separando, donde está cambiando de ciudad, donde todo en un momento le cambió, donde su mundo se le desbarató. Puede que ese personaje simplemente, al igual que Caperucita Roja, vea todo y diga, hey, quiero vivir lo que hay, pero me voy a comprar una capa de color azul y ver qué sucede. ¿Qué sientes de eso? ¿Qué te llama la atención de lo que te acabo de decir? Que también hay que correr ciertos riesgos y no limitarnos a una sola cosa. Muy bien, David. Desde ahí, desde los riesgos, que son el que yo me dé la oportunidad de escuchar mi corazón, de cumplir mis deseos y mis impulsos, son lo que me llevan a que yo pueda vivir cosas diferentes, a que al igual que Caperucita Roja, a la Caperucita Roja que mi hija leía de pequeña, sea una Caperucita que todos los días se ponía una capa diferente o que un día saliera sin capa. Ese riesgo, unido a los deseos, es lo que me puede llevar a vivir experiencias diferentes. La moraleja, dentro de mi pregunta 9, que es, he aprendido de las experiencias anteriores, es lo que me permite aprender de las experiencias anteriores y animarme a vivir un nuevo semestre de vida, un nuevo día de vida con un riesgo diferente. Décimo, que cierra un poco todo y es mi pregunta para David, para nuestros oyentes, si alguien lo quiere compartir o simplemente están exhortos escuchando nuestro mensaje, y es, ¿vivo nuevas experiencias con nuevos aprendizajes o me sorprendo repitiendo historias y repitiendo aprendizajes? Dios. Gran pregunta. ¿Me sorprendo siendo siempre la misma Caperucita y mandando a matar el lobo igual? ¿O me he sorprendido siendo Caperucita aún con la capa roja, pero ya soy amiga del lobo? Mi gran pregunta para todos en el día de hoy y para David. Ahora que lo pienso y que analizo así, tuve un flashback rápido. Ajá. Sí, había estado repitiendo la historia y asombrándome. De lo mismo. De lo mismo. Hasta hace no mucho que pues también dije como no, ya. O sea, ya no se puede seguir así. Hay una cosa que te quiero aportar en tu flashback, y en el flashback que a través tuyo muchas de las personas que nos están oyendo pueden tener, y es que no le temamos al fin del cuento, no le temamos a cerrar nuevamente nuestro cuento y a guardarlo en la biblioteca. No le temamos a cerrarlo y no le temamos a volver a abrirlo. Recuerden que la vida es como una espiral
y todo se va repitiendo de una u otra manera. Es inevitable que nuestra vida, siendo un cuento, no tenga cosas que se repitan. Sí. Pero lo que sí está en mis manos es decir, hoy voy a leer ese cuento diferente, hoy voy a jugar a ser otro personaje del cuento, o voy a empezar a cambiar los diálogos del cuento, para que así ese personaje, ese cuento pueda tener una experiencia de vida diferente, para que pueda conectar con su corazón y escuchar sus deseos, pero sobre todo para que pueda vivir su vida desde su estética, desde su vivir bonito y desde confiar en que como somos parte de un cuento, nunca vamos a estar solos. Un cuento siempre tiene muchos personajes y muchas historias. Desde ahí, un abrazo enorme a todos. Quiero que estas 10 preguntas las dejen en su cabeza y en su alma durante esta semana, y si quieren compartirlo con nosotros, pues aquí estamos. De hecho, antes véanse, por favor, piénsense. Antes de cerrar, Sandrita, aquí que nos había llegado un comentario y es así cortico, dice que quiero compartir mi experiencia. Yo he cambiado un poco mi historia los últimos 2 años y me ha gustado mucho. El cambio es pequeño, pero me ha dado felicidad. Y nos describe también pues que gracias por el programa. Qué bonito. Los cambios pequeños a veces son los más significativos. ¿Sí? Me gustaría imaginarme a Caperucita Roja simplemente cambiando de capa. A ver qué sucede en el cuento. Ya no siendo Caperucita Roja, sino Caperucita Azul. Y les voy a dejar otro regalo antes de cerrar. Quiero que recuerden cuál es el cuento favorito, cuál es el cuento que a ustedes les gustaba de pequeños, cuál es ese cuento que siempre recuerdan o que les gustaba leer. Vuélvanlo a leer, vuélvanlo a oír, y quiero que se den cuenta ustedes mismos si de una u otra manera ese cuento favorito de pequeños se convirtió en su cuento de vida. ¿Tú recuerdas cuál era tu cuento favorito de pequeño, David? Uy, no, ahorita no recuerdo así cuál era como ese cuento. Película, personaje, película así de pequeño y que de hecho todavía me gusta y no me canso de ver es la de Cars, la de Rayo McQueen. Digamos que esa película, no sé, me ha gustado siempre mucho. Ok, ahora te voy a dejar este fin de semana volviendo a ver tu Rayo McQueen. Como si tú fueras el personaje, como si tú fueras Rayo, como si tú fueras el carrito rojo. Sí. Y dime qué de lo que él ha vivido de una u otra manera conecta contigo. Okay. Con ese ejercicio dejo a David y los dejo a todos ustedes. Un comentario por acá que es fuera de Colombia, que nos escriben. Nos escriben: hola, yo vivo las dos, yo vivo nuevas historias cada día como mujer en diferentes partes de mi vida, pero también repito historias con mis hijos ya que tengo 2 y con el segundo a veces repito historias. Nos escriben desde New Jersey. Qué bonito. Uh-huh. Me gustaría decirle a esa persona sino que hiciera un juego este fin de semana con sus hijos. Y es que les permita a ellos que cuenten un cuento y que los conozca a sus hijos a través del cuento. A veces nuestros hijos son el resultado muy, muy importante de nuestras historias personales a las personas que tenemos hijos. Uh-huh. Y a veces son esos miedos a que ellos vivan nuestras propias experiencias los que nos hacen repetir experiencias con ellos. Pero nuestros hijos siempre nos están viendo, nuestros hijos siempre van a querer de una u otra manera mostrarnos cosas. Entonces, jueguen con sus hijos, permítanlos que ellos les echen el cuento, que se den cuenta qué es lo que quieren y que desde la experiencia que tenemos de vivir de diferentes experiencias, animemos a nuestros hijos a que vivan historias y vivan cuentos diferentes. Así es. Listo, Sandrita, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. David, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Chévere que hagan el ejercicio del cuento y bueno, y aquí estaremos mañana 3 de la tarde a través del Instagram de Mindful Heart. Vamos a repetir un poco lo que hablamos el día de hoy. Entonces, a quienes quieran acompañarnos en el en vivo, vamos a estar mañana a las 3 de la tarde.
Claro que sí, bueno. Muchas gracias, Sandrita. Próximo viernes vamos a estar nuevamente a las 10 de la mañana con un programa más. Y con nuevas historias que contar. Así es, bueno, un saludito muy especial para todos los que están ahí conectados, a la profe Mayerly también que ahí nos escribió saludando, y a todos, invitarlos para que el próximo viernes estemos nuevamente conectados. Por el momento nos vamos a nuestra pausa comercial musical y los invito para que sigan conectados con toda esta programación que aquí en Copy Radio tenemos para todos ustedes.